Bueno, continuamos entonces ahora con la métrica latina. En particular vamos a hablar del hexámetro dactílico. Hemos hablado en realidad ya sobre esto en algunas clases anteriores, cuando introducíamos la poesía épica, la virgiliana en particular, a propósito de Neida. Y habíamos hablado de esta relación tan estrecha que en la literatura antigua hay entre el tipo de metro y el género discursivo o el género literario. Hemos dicho que el hexámetro dactílico es un tipo de metro antiguo eh, que está asociado con los géneros más solemnes, si se quiere. Es el metro de la épica, sin lugar a dudas. Eh, la idea para este video es profundizar un poco más acerca de el funcionamiento del hexámetro dactílico en la poesía latina, aprovechando que estamos viendo Eneida, eh, sin hacer un tratado sobre métrica, pero sí al menos, bueno, ofrecer algunos conceptos que juzgamos pueden ser útiles para pensar el discurso poético en general. ¿Sí? Si bien, bueno, la excusa puede ser Virgilio o Eneida, eh, de pronto estos elementos permiten después extrapolarse a otras métricas de otras literaturas, justamente. En cuanto al hexámetro dactílico, entonces, digamos que es un tipo de verso que está estructurado en función de 6 pies, ¿sí? Por eso es hexámetro, ¿sí? Mide 6. Primer pie, segundo pie, tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos 6 pies tienen un tipo de estructura básica que es el dáctilo. Un dáctilo es un pie que está formado por una secuencia de una sílaba larga y dos breves. Y el ictus, es decir, el acento, recae sobre el primer elemento, sobre la primera sílaba, mejor dicho, larga. Es decir que en total, ya que tengo una larga y dos breves, en total, un dáctilo, ¿sí?, tiene como duración 4 morae. ¿Sí? Recuerden que una mora es la duración de una breve y 2 morae es la duración de una larga. En virtud de esto es que el dáctilo a su vez puede sufrir una sustitución por otro tipo de pie que es muy frecuente, que es el espondeo. Y esa sustitución consiste en reemplazar la segunda parte del semipié, digamos, como son 4 morae, digamos, uno puede partir al medio, digamos, la larga, acá hay 2, y en las dos breves hay otras 2 morae, de modo que según esta partición al medio, podemos hablar de 2 semipiés que conforman el pie dactílico. El segundo semipié dactílico puede ser reemplazado por otra larga respecto de la primera, de modo tal que queden 2 sílabas largas consecutivas, siempre el ictus cae sobre la primera, y eso se llama espondeo. Ese pie se llama espondeo. El espondeo puede sustituir a un dáctilo. ¿Qué es lo que aparece, ¿sí?, dibujado debajo, ¿no? El primer pie puede ser un dáctilo o un espondeo. La primera sílaba, fíjense que necesariamente es larga. Lo mismo el segundo pie, el tercero y el cuarto. El quinto es casi un dáctilo obligatorio. Son pocos los ejemplos en el corpus de textos supérstites. Son pocos los ejemplos en los que aparece un espondeo en el quinto pie. Tanto es así que cuando eso ocurre, el verso se llama espondaico, porque tiene un espondeo en una ubicación atípica. El sexto pie tiene una particularidad que es bisilábico, necesariamente, salvo en el caso de versos hipermétricos, que es algo muy raro. En Virgilio incluso son pocos los ejemplos de versos hipermétricos, es decir, que tienen una medida que se excede
en una sílaba de este esquema. Salvo eso, entonces, el sexto pie es bisilábico. La primera sílaba es necesariamente larga, como viene siendo por definición la primera sílaba de cada pie, y la segunda es indistinto si es larga o si es breve. Por eso el sexto pie puede ser o bien un troqueo, el troqueo es la secuencia larga más breve, esto se llama troqueo, de modo que ya aprendimos los tres pies básicos de la poesía antigua, la poesía latina y griega, ¿no? El dáctilo, una larga y dos breves, el espondeo, dos largas, y el troqueo, una larga y una breve. Son los tres pies, los tres tipos de pie más frecuentes. Podemos sumar el jambo, que es, digamos, lo inverso del troqueo, ¿sí? El jambo, que suele ser así, un jambo, al revés, una breve y una larga. Hay muchos pies más en realidad, algunos más exóticos incluso, pero bueno, si se quiere, estos son los cuatro tipos de pies más frecuentes en la poesía antigua. Entonces, volviendo al sexto pie, podemos tener un troqueo, es decir, una sílaba larga y una breve, o dos largas, es decir, un espondeo. El sexto pie puede ser un troqueo o un espondeo. Pero como esta sílaba es indistinta a los fines de la estructura métrica, a este sexto pie se lo denomina anqueps. Precisamente porque tiene esta particularidad que estamos describiendo. Entonces, el hexámetro dactílico consiste en una secuencia de 6 pies formados sobre la base del pie dactílico. Ese dáctilo puede sustituirse por un espondeo, salvo en el quinto pie, que muy pocas veces eso ocurre. El quinto pie es casi siempre dactílico. Y el acento, es decir, la sílaba en la cual recae el énfasis en la pronunciación, diríamos en el canto, porque van a ver que esto le da cierta musicalidad al verso. El ictus métrico cae siempre en la primera sílaba larga de cada pie. Por eso hay 6 ictus, justamente. Lo que tenemos que ver ahora es el fenómeno de la cesura, es decir, de la pausa. La pausa métrica, esto es la cesura, es muy importante porque en función de su ubicación, que tiene 3, 4 ubicaciones básicas, hay otras cesuras posibles, vamos a ver las más frecuentes solamente. En función de su ubicación se pone de realce determinada palabra, ¿sí? Es una manera que tiene el poeta, en función de dónde se ubica esa pausa métrica, de justamente poner de relieve, enfatizar algún término, alguna palabra, alguna estructura, y construir sentidos desde la métrica. Esto creo que es lo más interesante que aporta el estudio de la métrica, cómo interactúa la métrica con la construcción del significado y a partir de allí con la interpretación que se hace de un poema. Como ustedes saben, la métrica castellana es una métrica que tiene que ver, o que está construida sobre la base de la cantidad de sílabas que hay en un verso. Entonces tenemos versos en decasílabos, octosílabos, etc., ¿no? Y esta tendencia en la poesía castellana de que, bueno, a mayor cantidad de versos hablamos de la poesía mayor y a menor cantidad de versos de poesía menor, ¿no? Hay un cierto componente ahí que tiene que ver con hasta lo ideológico, podríamos decir, respecto de qué es lo mayor y qué es lo menor, ¿no? Utilizo estas denominaciones porque son las denominaciones que aparecen en los manuales de versificación española, ¿no? Pienso en el manual de Bar, por ejemplo. Pero bueno, digo, más allá de contar la cantidad de sílabas en el caso de la métrica castellana o de ubicar los dáctilos y los espondeos en la métrica latina, más allá de la parte técnica en cuanto a medir un verso, lo importante tiene que ver con la construcción del sentido que a partir de allí se derive, ¿no? Y creo que ese es el aporte que podemos hacer.
La primera cesura, que es la más típica, hay que decirlo, es la cesura pentemímera, ¿sí? Y puede aparecer solamente esta en todo un verso, ¿sí? Porque en el caso de otras cesuras es más frecuente que aparezcan combinadas esas cesuras junto con otras. La pentemímera bien puede aparecer sola, ¿m? Y es muy frecuente realmente, porque por otra parte divide el verso claramente en dos partes, lo que se llaman dos hemistiquios, ¿no? Stichio viene de stijos en griego, que significa línea, y a partir de allí, por metonimia, verso. Entonces, la cesura pentemímera divide bastante bien el verso en dos mitades, en dos hemistiquios. ¿Dónde se ubica? Se ubica después del quinto medio pie, por eso es pentemímera, ¿sí? Después del 5, pente, es pentemímera porque se ubica después del quinto medio pie. Recuerden que un medio pie son 2 morae. Entonces, acá tenemos una larga 2, ¿no? Un medio pie, 2, 3, 4, 5. Acá se ubica la pentemímera. Es decir, que se ubica partiendo el tercer pie. Otra cesura posible es la heptemímera, que se ubica después del séptimo medio pie. Entonces yo cuento un medio pie, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá cae la heptemímera. Hay que decir que esta cesura heptemímera rara vez aparece sola, suele aparecer acompañada por la triemímera, que es la que viene a continuación, porque es una pausa muy demorada, sino en el verso, casi que se hace una pausa al final. No es que no pueda aparecer sola, pero lo más frecuente es que sí hay una cesura heptemímera, también haya una triemímera. ¿Qué es esta? La triemímera aparece después del tercer medio pie, es decir, aquí. Ustedes se preguntarán, bueno, cómo uno resuelve o cómo uno decide eh, dónde cae la cesura. Muchas veces la puntuación que aparece en las ediciones académicas de alguna manera anticipa ese resultado de la ubicación de la cesura, y otras veces tiene que ver con justamente una interpretación, ¿no? A ver, uno no puede poner para empezar, uno no puede poner una cesura en la mitad de una palabra. Entonces, digamos, si acá hubiese una palabra entera que ocupa toda esta extensión, uno no puede partir a la mitad por razones obvias, ¿no? Tampoco puede partir una estructura sintáctica. Es decir, hay criterios sintácticos que también inciden en la ubicación de la cesura. Ahora, cuando veamos un ejemplo, lo van a notar. El otro tipo de cesura que puede ser también muy frecuente es la cesura trocaica. Esta cesura trocaica se ubica al interior, digamos, del tercer pie, entre las dos sílabas breves del segundo semipié, es decir, que tiene que ser un dáctilo, este tercer pie. Y se llama trocaica porque acá, a la izquierda de esta cesura, lo que queda es un troqueo, ¿no? Esto es lo que veíamos recién, que este es otro tipo de pie, ¿no? Si bien el pie es un dáctilo, al ubicar una cesura acá, lo que quedó a la izquierda y acaba de ser leído métricamente es un troqueo. De allí el nombre de cesura trocaica. También es frecuente en la épica. Hablemos de las licencias métricas. Son en realidad muchísimas las que existen, lógicamente. Yo voy a enumerar 4, que son las más frecuentes. Y en la práctica vamos a ver quizás con mayor frecuencia la primera, nada más. Es la que más aparece. Insisto, no es nuestra intención hacer un tratado sobre métrica latina, ni mucho menos. Pero bueno, comentar algunas licencias métricas que sí son frecuentes en latín. El primer puesto se lo lleva sin lugar a dudas la elisión. La elisión se produce cuando no se toma en cuenta a efectos métricos un final de sílaba terminada en vocal o en M. Recuerden que la M
Es una consonante debilitada desde el punto de vista fonético, tanto es así que el acusativo singular tiende a perder la M en latín vulgar, de allí que caiga el sistema de casos latino en la diacronía. Entonces, no se tiene en cuenta cuando una palabra termina en vocal o en M y la siguiente palabra comienza con vocal, con diptongo o con la H muda. ¿Sí? Es decir, que se omite esa vocal porque después sigue otra vocal. Eso se llama elisión. El fenómeno contrario, que es sostener en el cómputo, digamos, ambas vocales, recibe el nombre de hiato. La prodelisión es un caso particular de elisión que involucra el verbo sum. Es muy frecuente en comedia, sobre todo, aunque también aparece en Catulo y en Lucrecio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen el pronombre quantum y el verbo est, quantum est, ¿sí? Cuánto es lo que significa. Lo que suele ocurrir es que se aparece escrito, incluso en los manuscritos, a esto me refiero, esta prodelisión, que en lugar de escribir quantum est, caiga esta E y se lea quantumst. Entonces hay que separar y saber que acá está el verbo sum, prodelisión mediante. Otra posibilidad es que en lugar de elidirse la E, la vocal de la raíz del verbo sum, se elida la terminación en entonces se escriba quantest. Otra posibilidad también es una elisión, una prodelisión, que es un caso particular de elisión, como decíamos. La sinéresis es un proceso o un fenómeno por el cual dos vocales contiguas en una sola sílaba se unen. Dos vocales que no forman un diptongo, pero que se juntan en una sola sílaba. ¿Sí? Meus, a los fines métricos, muchas veces puede considerarse un monosílabo. Y otro fenómeno que también es muy típico en la comedia, aunque podría aparecer en la épica, en épica aparece quizás, sobre todo con las formas pronominales, es el fenómeno de la palabra yámbica, ¿no? Nosotros habíamos dicho que el yambo es esa estructura de una breve y una larga, ¿sí? Bien, la palabra yámbica como fenómeno métrico se da cuando una palabra bisilábica, es decir, una palabra de dos sílabas que presenta una estructura yámbica, a los efectos métricos abrevia la segunda sílaba, es decir, la sílaba larga, de modo tal que quedan dos breves. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de ego, ustedes saben que la O de ego es larga, porque viene del griego ego. Y ego, esa O es una O mega, grande, o sea, larga. Esto pasa al latín así. Bueno, eventualmente puede ocurrir que a los fines métricos se produzca este fenómeno de la palabra yámbica y, licencia mediante, haya que escandir ego de esta manera. ¿Cómo uno se da cuenta? Bueno, tiene que empezar a ver en qué contexto aparece justamente esta forma y se amerita justamente la abreviación, digamos. Vamos a probar con los primeros dos versos de Eneida para ver cómo funciona esto. Hay que saber entonces lo que hay que determinar, la primera dificultad que hay que resolver a los efectos de resolver el análisis métrico tiene que ver con las cantidades de las vocales. Para resolver las cantidades de las vocales hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, cuando una vocal, y por extensión una sílaba, la mayoría de las veces, es larga o breve por posición. ¿Sí? Recuerden lo que veíamos en latín 1, y si no pueden ver, incluso si no lo tienen tan presente,
me viene ahora a la mente, que pueden ver el video correspondiente, ya que está todo grabado, eh, pueden ver el video correspondiente al alfabeto latino, que para Latín 1, es uno de los primeros videos de este año, que ahí están recapituladas las reglas de acentuación y cómo se determina la cantidad vocálica. Ustedes recordarán entonces que hay cantidades de la vocal o de una vocal que se puede determinar por posición o bien que esa vocal y por ende esa sílaba es larga o breve por naturaleza. Para eso hay un apunte que preparé donde, bueno, además de estas cuestiones generales sobre el hexámetro dactílico y las cesuras, incluí un apartado en este apunte que les mencionaba sobre las cantidades, ¿sí? Entonces, tener en cuenta justamente cuando una vocal y por extensión una sílaba es larga y cuando es breve. Quizás acá hay mucho detalle, no hace falta que sepan todo esto, ni mucho menos, pero sí tener en cuenta que, eh, digamos, una vocal es larga o una sílaba es larga cuando o bien contiene un diptongo o bien esa vocal está seguida por dos consonantes y por ende forma parte de una sílaba trabada. ¿Sí? Estas dos primeras consideraciones, digamos. Sabiendo que la secuencia mutua cum líquida, es decir, una consonante oclusiva seguida de una líquida, puede no trabar, ¿no? Las oclusivas son las famosas consonantes petaca, bodega, ¿no? Y la líquida, una L o una R. Bien, por otra parte, una sílaba es breve cuando esa vocal está seguida por otra vocal, ¿no? Esta regla básica de vocal ante vocal abrevia, ¿no? Acá hay unas pocas excepciones, ¿sí? Y después tener en cuenta justamente las desinencias de los casos, que, bueno, también suele ayudar a resolver. Yo, por ejemplo, no sé, los neutros, en plural, tienen una A breve, por decir, ¿no? Porque viene de un alfa breve en griego, ¿no? O el ablativo en A de la primera es una A larga, ¿sí? Bueno, tener en cuenta justamente estas consideraciones acerca de los casos. Digo, este apunte les puede servir para determinar cuando una palabra es, o una vocal, mejor dicho, que forma parte de una sílaba, es larga o breve. Bueno, está este material, que insisto, no es para que lo estudien de memoria, ni mucho menos. Es como para tener en cuenta o pegarle una mirada y considerarlo como algo que pueda ayudar. Digo, me parece que lo que más ayuda, más allá de las dos reglas generales que enuncié en la primera parte, y que por otro lado, insisto, están en este video del Latín 1 cuando vemos la parte de acentuación, porque como ustedes saben, la acentuación prosódica depende de las cantidades o de la cantidad de la penúltima sílaba. Digo, lo pueden retomar también de allí si quieren. Digo, me parece que lo más importante tiene que ver con esta tabla de desinencias, ¿sí? Las cantidades de las desinencias, que son las que aparecen, por supuesto, en los textos, ¿no? Las palabras flexionadas o declinadas, y que cuando una palabra tiene una sílaba, o mejor dicho, una vocal, que es larga o breve por naturaleza, ir al diccionario. El Wox trae muchas de las cantidades, por lo general el criterio del Wox tiene que ver con consignar solamente las largas por naturaleza, si es breve no lo indica, pero tienen un diccionario en línea a disposición que es el Wox, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a trabajar con el verso 1 de Neida, ¿no? Arma, Wirum, Cuecano. Bueno, la segunda palabra, esta Wirum, tiene esta I que en rigor es una I que es breve por naturaleza. ¿Lo puedo adivinar?
Por el contexto, en rigor sí uno podría, y ahora vamos a ver por qué, pero si no, uno va al diccionario, busca WIR, y acá abajo encuentra que WIR, esa I es breve. WIR WIRI, ¿no? Quiero decir, el Gafiot, que es el diccionario, este diccionario latín-francés, que está disponible en línea en esta página que yo siempre recomiendo, que tiene muchos otros diccionarios, por otra parte, ¿sí? Lexilogo. El Gafiot es el diccionario quizás por excelencia para conocer las cantidades, porque consigna todas, de todas las palabras, ¿sí? De manera tal que es algo francamente muy útil. Y que además, como uno puede introducir acá la palabra y llegar a rápidamente a las páginas donde se halla, bueno, es algo muy, muy cómodo de consultar. Decía, veamos aquí. Esta I de Wirum, uno bueno, puede ir al diccionario y ver que es breve por naturaleza, pero incluso si uno hace el análisis métrico, va a detectar rápidamente por qué es breve. Fíjense, yo comienzo. La primera palabra es arma. Tengo una A. Yo ya sé que la primera sílaba tiene que ser larga, necesariamente, porque recuerden el esquema métrico del dáctilo es una larga y dos breves. En todo caso, esto se puede sustituir por un espondeo. ¿Sí? Estas son las dos posibilidades para conformar cada uno de los 6 pies que hacen el verso. La primera sílaba tiene que ser larga. Esta A es larga entonces. ¿Sí? Esta A es larga. Por otra parte, es una A que está seguida por dos consonantes. Y nosotros vimos recién, o recordábamos recién, una regla básica de la prosodia latina, que tiene que ver con la cantidad de la vocal. Una vocal se alarga cuando está seguida por dos consonantes porque forma parte de una sílaba trabada. Bien. Nosotros hemos analizado este pasaje en una clase hace bastante ya, cuando veíamos el proemio de la Eneida justamente, y vimos que arma es el acusativo neutro plural, ¿sí? Objeto directo de cano. O sea que esta A es una A de neutro plural. Sabemos que es breve. Si yo sé que esto es breve, la única posibilidad para formar ahora sí un dáctilo, porque ya un espondeo no voy a poder formar, porque ya tengo una larga y una breve. Esto nunca puede ser largo. Esta A nunca puede ser larga porque es la A de los neutros. Y la A de los neutros, por definición, de los neutros plurales, esa A es breve, porque proviene de la alfa breve. Pasa a breve en latín. Entonces, no queda otra que ubicar acá la sílaba breve. ¿Sí? Por inferencia. Pero si esto no bastara, uno puede ir al diccionario y confirmar que se trata de una breve por naturaleza. Vamos con Wirum. Acá otra vez tenemos una sílaba larga. ¿Por qué? Porque nuevamente la vocal U está seguida por dos consonantes. Como acá empieza otro pie, vamos a trazar una línea, ¿no? Arma, wi, dum. El cue, este cue enclítico, siempre es breve. Esta E es breve por naturaleza. Creo que lo puse en el apunte, si no también lo pueden buscar en el diccionario. Y el verbo cano tiene una A que también es breve por naturaleza, aunque aplica este mismo criterio de si yo tengo una larga y una breve, la siguiente sílaba tiene que ser breve para formar el dáctilo. El dictus siempre va en la primera larga. La O, ya lo dice acá mismo, es larga. La defensa personal O, de primera del singular, es larga también por naturaleza. Tenemos acá esta O larga por naturaleza, que se puede buscar en el diccionario. Esta I no cuenta porque como es una I que está entre dos vocales, en rigor entre una vocal y un diptongo, funciona como semiconsonante, de manera tal que no hay que contarla. Es troi, ¿sí? Y está I con valor semiconsonántico. Tenemos acá un espondeo, fíjense, dos largas. AE es un diptongo, entonces es largo, cae el acento acá. Qui
ya no figura que es largo. Perdón, el acento acá no va. Termina el siguiente pie, otro espondeo. Pri es largo por naturaleza. Mus, la desinencia us de nominativo singular por segunda es breve, está en esa tabla. Ab, estas preposiciones suelen ser breves. Entonces tenemos el dáctilo del quinto pie. Oris es el ankeps, ¿no? La última el último pie bisilábico. Fíjense cómo quedó el ictus, ¿no? Cómo quedaron los acentos. Yo leo arma virumque cano, troiae qui primus ab oris. Si tengo que ubicar la cesura, fíjense que acá tengo una coma. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Puedo hacer una pausa. 6, 7. Puedo incluir una cesura pentemímera y una cesura heptemímera. Lo cual, desde el punto de vista sintáctico, se justifica muy bien, porque como ustedes saben, o recordarán por el análisis sintáctico que hicimos en su momento, este qui subordina desde acá. Entonces acá hay un hipérbaton, ¿no? Una alteración del orden sintáctico. Si uno lee con estas cesuras, acá dice arma virumque cano, troiae, qui primus ab oris. De esta manera, la palabra enfatizada es troiae, sin lugar a dudas. Esto me parece que es relevante. Vamos al verso siguiente. I es larga por naturaleza. La A es breve. Esta I está seguida de otra vocal. Italiam. Esta es larga porque está seguida por dos consonantes. Esta M y la F de fato. Italiam. La A es larga por naturaleza. Y to es larga porque la O de ablativo para la segunda también es larga. Italiam fato. Estas dos son breves por naturaleza, hay que ir al diccionario, no queda otra. Italiam profugus, que es larga, se alarga en realidad porque está seguida por dos consonantes, la S y la L. Italiam fato profugus. La es larga por naturaleza, lo dice el diccionario. En el caso de la winia se ve una particularidad, y es que está ahí también digamos, no computa como vocal, porque al igual que en troiae, funciona como semiconsonante. Entonces, la que es larga por naturaleza y wi que también, profugus, la wi, acá tenemos una breve que es la A, porque decimos que esta I está funcionando como semiconsonante, de manera excepcional. El cue, como antes, es breve, entonces la wi, ñacue, we. Acá está el dáctilo del quinto pie, como acá también. Y el último verso, perdón, la última palabra, o mejor dicho, el último pie, el sexto pie, al igual que en el anterior, es un ankeps, ¿sí? La primera es larga, recibe el ictus, y la segunda no importa. Puede ser espondeo o troqueo. En este caso, yo quiero un espondeo, en este caso esta I es breve, es un troqueo, pero no importa. Ponen una cruz por definición, es ankeps, es indistinto desde el punto de vista métrico si la última sílaba, mejor dicho, del último pie es larga o breve, no hace la cuestión. Por la posición de las comas y por la posición de las cesuras, uno puede ubicar una cesura acá, italiam, porque por otra parte, digamos, italiam tiene que ver con un circunstancial en sí mismo, que es el circunstancial del lugar, el quo, hacia dónde se dirige o a dónde llega aquel varón, ¿no? Este virum, que es este qui. Entonces yo cuento 1, 2, 3, tengo una cesura triemímera. Y nosotros habíamos dicho que la cesura triemímera rara vez aparecía sola, al igual que la heptemímera, ¿no?
Entonces, cuando aparece esta, tenemos 3 acá, 4, 5, 6, 7. Acá entonces aparece otra combinación. En el primer verso tenemos cesura pentemímera y heptemímera, mientras que en el segundo verso una cesura triemímera y heptemímera. Y fíjense que lo que queda centralizado es fato profugus, ¿sí? Si yo leo métricamente esto, es italiam fato profugus launiaque venit. Italiam fato profugus launiaque venit. Es decir, que es relevante que esté prófugo por el lado, ¿no? Fatum, palabra importantísima, ¿no? Se fue de Troya, no por voluntad propia, sino por influjo de lado. Bueno, dejamos acá entonces.